Dentro de poco ya nos vamos a enfrentar a este final de año, dentro de muy pocas semanas, llegará enero y diremos, bueno, comienza un nuevo año, el 2009. Sin embargo, antiguamente no ocurría así, o no ocurría en esa fecha, se consideraba que fuera el comienzo del año. Vamos a descubrir un poquito más sobre este asunto con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Una noche más. Con quien descubrimos normalmente muchos de los temas que tienen que ver con ese mundo antiguo, con ese mundo romano, y detalles, algunos de ellos interesantes y apasionantes, como por ejemplo que para los romanos el año o ese calendario no empezaba en enero como para nosotros. Sí, de hecho, mucha gente se pregunta por qué los musulmanes no empiezan el año igual que nosotros, los judíos, o el famoso año chino, no comienza en enero. Es que nosotros somos bastante raritos. No es que sean ellos los raros, es que nosotros somos los raritos. El problema es que somos muy importantes, tenemos mucho dinero y parecemos el centro del universo, ¿no? Pero no lo somos. El año, en principio, comenzaba en marzo, que era cuando terminaba el invierno, es decir, cuando terminaba esa muerte del año, y el mundo entraba en la primavera, es decir, renacía. Lo que quiere decir que tenía mucho más que ver, era mucho más lógico incluso, sí, con la propia naturaleza en sí que marcaba los ciclos, ¿no? Claro, es que era lo más visual, es que ellos no tenían relojes, no tenían, sí tenían una gran capacidad de observación astronómica, pero en general era lo más evidente, es decir, el mundo renace, es cuando, digamos, comienza la bonanza de la cosecha, entre comillas, es cuando hace falta menos trabajo en el campo. Pues bueno, pues es cuando se pueden iniciar las operaciones bélicas, es decir, el año comenzaba muy mal. ¿El mundo romano utilizó primero calendarios lunares y después solares, o directamente ya el calendario que ellos utilizaron es un poquito el que nosotros hemos heredado con las modificaciones que ha habido a lo largo del tiempo? No, al igual que los griegos usaban el calendario lunar, que en principio parece más fácil de seguir, aunque desde luego es mucho más irregular. El calendario lunar, la verdad es que ofrecía ciertas ventajas, pero también inconvenientes. Había que ajustarlo cada X tiempo. De hecho, según las leyendas, Rómulo crea el calendario y el siguiente rey, que es Numa Pompilio, ya lo tiene que modificar. No acababa de casar. Entonces Julio César, en torno al año 46, trae el calendario de Sisógenes de Alejandría, un calendario egipcio. Los antiguos egipcios ya tenían el calendario solar desde hacía milenios. Y es cuando comienza a darse ya el primer calendario solar que el imperio difundió por todos sus territorios y más allá. Y sin embargo sí se quedaron algunos retazos en ese calendario, en la forma de medir el tiempo del calendario lunar. Por ejemplo, las semanas, el hecho de que cada mes tenga aproximadamente 4 semanas, o sea, 28 días, que es el ciclo lunar, no es casualidad. No. Porque además la semana romana, por lo menos en el siglo III y II antes de Cristo, ya parece tener 7 días. El número 7 es verdad que es un número babilónico fundamental, porque ellos trabajan sobre la base 7, bueno, en el mundo semita, es muy importante. Pero es que es una subdivisión, uno lo puede dividir en 4 semanas perfectas. En 4 semanas perfectas. Entonces, probablemente nuestra semana de 7 días viene por el calendario lunar. ¿Fueron ellos quienes le dieron el nombre a los meses? Es decir, ¿se llamaba enero por alguna razón, febrero por alguna...? Sí, como hemos dicho, en principio, cuando llegaba la primavera, se iniciaban las operaciones militares. Entonces, ese mes era el mes consagrado al dios de la guerra, al dios Marte. Será el mes de Martius, que nos ha derivado en marzo. Claro. El resto de meses, abril era Aprilis, mayo era Maius, se dice por la diosa Maya o por los mayores. Junio, por ejemplo, era por la diosa Juno. Enero, por ejemplo, que era enero y febrero, que eran los últimos meses, eran Ianuarius, que curiosamente en inglés tiene una pronunciación parecida, era el mes de Jano, y Februarius, era el dios, el mes consagrado a Februo, ¿no? Que era es que son unos palabras un poco extraños, la verdad, sí. Era el dios de la purificación, es decir, antes de terminar el año, uno se purificaba, hacía lo típico, lo que se suele hacer. Pues el año que viene voy a estudiar inglés, el año que viene me voy a apuntar a un gimnasio. Todas esas cosas ya las tenían los romanos. ¿También tenían fechas en rojo en su calendario? Sí, tenían muchas festividades. Todos los meses
los romanos no tenían fines de semana, eso era lo malo, pero tenían muchísimas fiestas. Ellos dividían... Nosotros tampoco aquí, ¿eh? No. La Rosa de los Vientos no. Vaya, bueno, pero porque esto es un servicio universal. Esto, las 24 horas del día debería ser la Rosa de los Vientos. Ojalá, ojalá. Pagando... Bueno, con un poquito más de presupuesto. Exacto, muchísimo más. Porque si no va a ser complicado. Pues sí, la verdad es que los grandes sacerdotes eran los que fijaban los dos tipos de días. Los días fastos, es decir, los días festivos, y los días de trabajo, los días nefastos. Curioso, de ahí viene. Sí, de ahí viene nefasto. Es decir, el día que no se celebra fiesta y por tanto se trabaja, porque el día de fiesta generalmente no se produce. Es un poquito parecido al sábado judío, pero sin llegar a esos extremos. Antes hablábamos de los días de la semana, de lunes a domingo. Supongo que la imposición del domingo sí que es algo que ya tiene mucho que ver con el cristianismo, ¿ya existía algo parecido antes? Sí, en general casi todos los días han seguido igual. El lunes es el día de la luna, el martes es el día de Marte, pero el domingo era el dies solis, es decir, el día del sol. Esto se hizo además muy importante, sobre todo en el Bajo Imperio, porque hay toda una gran importancia a la religión del sol invicto. Pero claro, con el cristianismo, ese día que era tan sagrado se convirtió en el Dominus Dei, es decir, en el día del Señor. Y con el tiempo ese Dominus Dei pues fue derivando en domingo. El calendario es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo se transformó lo pagano en cristiano y oficial, ¿no? Porque el calendario, digamos, aun manteniéndose el mismo, bueno, pues determinados conceptos e ideas sobre el calendario se fueron transformando en función de la llegada del cristianismo como la religión principal del imperio. Sí, yo creo que lo más famoso es la Navidad. La Navidad, que era en diciembre, es decir, en December, es decir, el 10º mes del año, porque septiembre es el 7º, octubre es el 8º, noviembre es o sea, simplemente estos se enumeraban, no tenían nombre genérico. La Navidad es una festividad muchísimo más antigua que celebran muchísimas culturas, es un paso astronómico muy importante, y para los romanos eran las famosas Saturnalias. Es decir, una festividad que, como ya hablamos en una ocasión, consistía, entre otras cosas, en hacer regalos a los niños y en tener vacaciones. Qué casualidad, porque después pasó lo mismo con el mundo cristiano. Claro, es que no... no fue casualidad. No fue tanta casualidad, ¿no? No, para nada. En los primeros años del cristianismo no siempre se celebraba el día más importante como el día 25. Estaban, digamos, la cosa reñida entre el 25 y el día 6 de enero, en cuanto a la Epifanía, es decir, la divinidad manifiesta, ¿no?, cuando se supone que nace ese hombre que es Dios a la vez. Y eso lo hicieron evidentemente a propósito. El día 25 además era el día del Sol Invictus. Hemos hablado de las semanas, de los meses, por dar algún detalle, que ya no es calendario exactamente, pero la estructura del día, del elemento unitario de cada uno de los 365 que formaba el calendario, ¿el día cómo lo dividían? ¿Por horas exactamente igual que nosotros? Sí y no. Realmente nosotros lo dividimos como en dos periodos, día y noche, cada uno con 12 horas. Para ellos lo que importaba era el día, porque era lo único que podían medir realmente. Era el día con una serie de horas, dividían en 12 horas en función de lo que durase el día. No es que cada hora fuesen 60 segundos. Si el día tenía 10 horas de luz, pues eran 12 horas repartidas en esas 10 horas. O sea, 12 horas repartidas en esas 10. Exacto, porque es un poco complicado. Y la noche era simplemente la noctis, la noche. Se podía uno fijar, por supuesto, en las estrellas y sobre todo en la luna, para saber más o menos a qué altura de la noche. Pero la noche no contaba como tiempo. Ignacio Monzón, como siempre un placer descubrir con todos tus conocimientos históricos tantas y tantas cosas, y las que vamos a seguir averiguando y descubriendo contigo en próximas semanas y en próximos meses. Es un placer compartir esta temporada contigo los domingos siempre a esta hora. Muchísimas